Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmid. Y ya sabe que esa palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia radial y televisiva, donde nosotros estamos enseñando la palabra expositivamente. En otra palabra, nosotros estamos enseñando versículo por versículo, frase por frase y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Y también estamos muy agradecidos por recibir todas las preguntas bíblicas en cuanto nosotros estamos respondiendo diariamente. Lo recibimos a través de nuestro chat, el chat de WhatsApp, y el aplicativo de WhatsApp es donde nosotros recibimos todas las preguntas por escrito en texto y nosotros estamos respondiendo. Permíteme compartir ese número para el beneficio de nuestra audiencia radial y las redes sociales para que usted pueda mandar sus preguntas bíblicas y recibir las respuestas. Permíteme, el número es 993-093-959 993-093-959. Y para nuestra audiencia internacional, el número es 51-993-093-959 51-993-093-959. Y también queremos tomar la oportunidad de extenderle a ustedes una invitación a visitar a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, que está ubicada en Cusco, en la zona de Huanchac. Estamos en la esquina de Garcilaso con Guanacapa, la parte bajo de Guanacapa, el edificio 305, y estamos en el quinto piso donde hay un ascensor, y ahí nos reunimos. La iglesia se reúne ahí cada domingo a las 9 de la mañana en la escuela dominical, y luego a las 10:30 el culto principal, donde el pastor Ángel Puente de la Vega está enseñando la palabra expositivamente. Más bien, y la iglesia tiene los brazos abiertos para recibirlos a todos ustedes. Y también tenemos el culto de oración y estudio bíblico los miércoles a las 6 p.m. con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega. Para más información, comuníquese con el número que está en la pantalla. Permítame compartirlo una vez más: 993-093-959. Y también para todos ustedes que están en este lado, donde estamos nosotros en Aiken, Carolina del Sur, nosotros tenemos nuestros cultos a los domingos a las 8 de la mañana en español, a las 10 en inglés y luego a las 5 de la tarde en español, y los miércoles a las 6 en español a las 6 de la tarde. Para más información, comuníquese con nosotros a otro número de WhatsApp, el chat, permíteme compartirlo. El número es 310-804-7733, 310-804-7733. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio, y más bien Hoy comenzamos con un nuevo estudio. Ya hemos tomado 40 semanas estudiando Romanos capítulo 1 del versículo 1 al 32 en detalle. Ahora comenzamos Romanos capítulo 2. Y note bien, vamos a leerlo en su contexto primeramente, y luego antes de comenzar a detallar el versículo que se va a llevar a cabo hoy día. Y en esta sección de escritura, ¿no?, es la causa de Dios que Él tiene contra los moralistas. La causa de Dios que Él tiene contra los moralistas, ¿no? Y el juicio que Él va a derramar sobre ellos. ¿Suena un poco raro? Sí, suena un poco raro, ¿no? Porque muchas veces los moralistas creen que son superior, ¿ves?, a los demás, y aún más se quieren imponer sobre las cosas de Dios también. Vamos a escuchar la palabra, por favor, en Romanos capítulo 2, versículo 1 al 16. Vamos a leer la palabra del Señor. Mira lo que dice: por lo cual no tienes excusa, versículo 1. Y esta sección de escritura trata con Dios no hay parcialidad. Con Dios no hay parcialidad. Este es el tema que se está llevando aquí. Note bien. Por lo cual Dios no tiene excusa, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas, pues a juzgar a otro, a ti mismo te condenas. ¿Por qué? Porque tú juzgas, practicas las mismas cosas.
Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensa esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿qué escaparás al juicio de Dios? No te la preguntan. O tienes un poco de riquezas, o tienes en poco la riqueza de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Más por causa de tu terquedad. Él dice, y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios, del justo juicio de Dios. Versículo 6, el cual, escuchen lo que dice, versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor y inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación va a caer sobre ellos. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primero y también, mira bien, y también el griego. Pero, versículo 10, pero la gloria y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay acepción de personas. Yo creo que este versículo chiquito pero picoso es el versículo que mucha gente no comprende. Una vez más, versículo 11. Porque en Dios no hay acepción de personas. Y ahí está el problema del moralista. Él cree que él es diferente. Versículo 12, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. ¿Por qué? Porque no son los oidores de la ley justos ante Dios, sino que los que cumplen la ley, esos serán ¿qué? Justificados. Versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. En el día, el último versículo 16 dice, en el día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Jesucristo. Ahora, esta sección de escritura va a ser, con todo respeto, igual de duro que lo que nosotros hemos invertido todo nuestro tiempo en los últimos 40 semanas estudiando solamente Romanos capítulo 1, versículo 1 hasta 32. Y notaste que la profundidad, la amplitud, este era un pozo interminable, un pozo sin salida. ¿Ves? Toda la riqueza que está en la palabra del Señor. Y vamos a tomar el tiempo también aquí en Romanos capítulo 2, ¿no? Ahora, te recuerda que esta sección de escritura está hablando del pecado y condenación y la necesidad que el mundo tiene de la justicia de Dios. Y lamentablemente muchas veces el mundo no reconoce que tiene necesidad de la justicia de Dios. Y te recuerda que el tema principal que estuvimos estudiando la última vez, ¿no? Y era del versículo 18 hasta 23, Romanos capítulo 1, del versículo 18 hasta 23, era la causa de Dios contra toda impiedad e injusticia. ¿De quién? De los hombres, porque Dios revela su ira. Ahí donde estuvimos enfocando mucho tiempo. Y luego, el siguiente tema era el siguiente, la causa de Dios contra toda impiedad e injusticia de los hombres y cómo Dios muestra su ira, como Él muestra su ira, y eso fue del versículo 24 hasta 32 en Romanos capítulo 1. Ahora en esta nueva sección en capítulo 2, en Romanos capítulo 2 que acabamos de leer aquí, y en Romanos capítulo 2 vamos a estar en esta sección de escritura estudiando la causa de Dios contra el moralista, la causa de Dios contra el moralista, y es ahí donde vamos a estar invirtiendo todo nuestro tiempo en estos versículos. Ahora, en esta breve introducción hoy día, este es uno de los, uno de los pasajes, ¿no?, que abarca diversos temas y se puede estudiar desde la perspectiva de cualquiera de ellos. Este capítulo y esta sección de versículo 1 al 16 en Romanos capítulo 1, hay tanto ahí que tú puedes masticar, por decirlo así, ¿no? Es un excelente estudio sobre el asunto de juzgar.
Es un excelente estudio sobre el asunto de criticar a los demás. Es un excelente estudio sobre el juicio de Dios. Es un excelente estudio sobre la justicia propia. La justicia propia. También es un excelente estudio sobre el moralista. El moralista. Perdón. Y también sobre el legalista. Aquí vamos a tratar los moralistas y los legalistas. Ahora son dos grupos distintos. Por favor, no confundirlos, ¿no? Pero llegan al mismo lugar, ¿no? Y es importante entender eso, porque ahora, esta sección de escritura, por favor, le quiero advertir de antemano, ves, que para muchos en las iglesias, ¿no? Esta sección de escritura te va a dar pataladas y bofetadas, ¿no? Porque muchos son, ¿qué? Típicamente, hipócritas, sí. Muchas veces somos hipócritas. Pretendemos de ser lo que no somos y luego queremos imponer, ¿ves?, una norma, un estándar sobre aquellos en cuanto nosotros mismos no estamos viviendo. Ahora, el moralista piensa que él es tan bueno, ¿no?, que él está sobre los requisitos de Dios. Y el legalista cree que él cumple a la ley, a la letra tan bueno que él está sobre la palabra de Dios también. Los dos hacen la misma cosa por distintas razones. Y si es que somos honestos, y vale más que no, vale más que sí, que seamos honestos, ¿no? El asunto es que la iglesia está llena de un montón de santurones y santurones que se creen que ellos son sobre lo demás, ¿no? Aquí también en el versículo 1 al 16, en Romanos capítulo, también trata del juicio contra los paganos, también contra todos los paganos, y responde a preguntas que con frecuencia se hacen. Y hay muchas preguntas. Muy bien, vamos a tratar con una pregunta ahora, y quiero que lo note, y quiero que lo mantenga en mente esta pregunta. ¿Qué ocurrirá con los paganos, las personas que nunca han oído de Jesucristo? ¿Qué ocurrirán con los paganos, las personas que nunca han oído de Jesucristo? Esa es la pregunta famosa de muchas personas. ¿Y qué pasa con aquellos que están en la jungla, en la selva, en las montañas, que nunca han oído el Evangelio del Señor Jesucristo? Y ahora, esa pregunta es una buena pregunta, no vayan a malinterpretar lo que estoy diciendo aquí. Pero muchas veces esa pregunta se usa para justificarse, ¿ves?, en la conducta que no conforme a la norma de la palabra, de la parte de la persona. Otra palabra, si yo hago esa pregunta, muchas veces lo estoy haciendo para justificarme. Y eso es lo que sucede muchas veces, ¿no? Ahora, este estudio se intitula La causa de Dios, ¿no?, contra el moralista. La causa de Dios contra el moralista. Y quiero que tú comprendas eso. Ahora, y como nosotros tenemos una vasta audiencia y siempre nos mandan preguntas, ¿no? Vamos a hacer esto. Vamos a dividir estos 16 versículos en 5 puntos. En 5 puntos vamos a dividir estos 16 versículos. Punto número 1, el moralista. El moralista. Eso lo vamos a tratar en versículo 1. Punto número 2. El juicio de Dios es según la verdad, perfecta justicia. Voy a repetir. El juicio de Dios es según la verdad, perfecta justicia. Y eso lo vamos a tratar en versículo 2 hasta el 5. Versículo 2 hasta el 5. Y luego punto número 3, ¿no? El juicio de Dios es según las obras. El juicio de Dios es según las obras, recompensa o castigo eterno. Recompensa o castigo eterno. Y eso lo vamos a tratar en detalle en versículos 6 hasta el 10. Versículos 6 hasta el 10. Y luego punto número 4, ¿no? Es el juicio de Dios, ¿no? Es sin discriminación. Mira, el juicio de Dios es sin discriminación, ¿no? Imparcialidad absoluta. Voy a repetir. El punto número 4 es el juicio de Dios es sin discriminación, es sin discriminación, imparcialidad absoluta. Y eso lo vamos a tratar en detalle en versículo 11 hasta el 15. Versículo 11 hasta el 15. Y luego el último punto, punto número 5, es el juicio de Dios será ejecutado por Cristo y su evangelio. El juicio de Dios será ejecutado por Cristo y su evangelio, y eso lo vamos a tratar aquí en versículo 16. Muy bien. Con esto en mente, yo creo que tú sepas algo. Mira, la palabra de Dios no hace acepción de personas. Y yo creo que mucha gente
que dicen que son creyentes o asisten a una iglesia, dicen que leen la Biblia, ellos creen que ellos son la excepción de la regla muchas veces, pero así no es. Más bien, la condenación y el juicio es más pesado sobre aquellos que dicen lo que son, ¿ves? Pero no lo practican como lo deben de hacer. Tú mismo te estás echando carbones ardientes sobre tu persona cuando tú dices tal, y luego tú no vives tal. So, yo creo que nosotros tenemos que reconocer unas tremendas verdades aquí. Ahora, en Romanos capítulo 2, vamos a enfocarnos aquí en versículo 1. El primer punto es el moralista. El moralista, juzgar a los demás. Juzgar a los demás, ¿ves? A los demás anda criticando. El moralista le encanta criticar. Eso es lo que muchas veces, no todos, pero la mayor parte le encanta a criticar a aquellos que no cumplen la norma como ellos lo están cumpliendo. So, vamos a entrar aquí en detalle ahora en versículo 1, Romanos capítulo 2, dice lo siguiente, dice, por lo cual eres inexcusable, Dios mío. ¿Te imaginas eso? Dios comienza inmediatamente. Él no tiene, él dice, por lo cual eres inexcusable. ¿Quién? Todos nosotros. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Lo voy a repetir, escuche bien. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Bofetada. Coscorrón. Esto es la palabra del Señor. Dios habla bien directo. Ante los ojos de las Escrituras, el moralista es una persona que vive una vida moral y limpia, pero juzga a los demás porque no viven como él piensa que deben vivir. Él es moral, él es recto, él es bueno, él es decente, él es honorable. Eso no se lo va a quitar. El moralista tiene valores, normas y principios firmes. Eso no se lo va a quitar. Es disciplinado y controla bien su vida. Eso no se lo va a quitar. Vive como todos piensan que debiera vivir. Distingue lo recto de lo malo y vive de acuerdo con lo que él sabe. Y sabe cómo debe ser su comportamiento y así vive. Y ante los ojos de la sociedad, él es una persona exactamente como una persona debiera ser. Es un buen vecino, es un excelente trabajador, es un tremendo proveedor y también es un ciudadano ideal, ¿no? Pero, aquí viene, nótese tres cosas de esta persona. Número 1, el moralista juzga a los demás y ahí donde él termina fracasándose. Mira, el moralista juzga a los demás. La palabra juzgar aquí es la palabra en griego, y ya sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego y ahora está traducido en español para nosotros, pero esa palabra es crino, K-R-I-N-O, es crino, ¿ves? Le gusta juzgar, ¿ves? Y quiere decir, le gusta criticar, le gusta hallar faltas, porque busca las faltas en los demás. Le gusta condenar. Esta es una terrible falta del moralista, porque él siempre anda comparando lo demás con él mismo, porque él se cree que él es que él es perfecto. Note que toda persona se convierte en moralista cuando se constituye a sí mismo en juez de los demás. En cualquier momento en que juzgamos a otra persona, estamos declarando un sinfín de cosas. Estamos declarando, número 1, que nosotros vivimos por una regla que otras personas no respetan. ¿Ves? En cualquier momento en que juzgamos a otra persona, estamos declarando que somos más morales que los demás.
¿Ves? En cualquier momento en que juzgamos a otra persona, estamos declarando que somos mejores que otras personas. En cualquier momento en que juzgamos a otras personas, estamos declarando que somos superiores a otros. En cualquier momento en que juzgamos a otra persona, estamos declarando que somos más justos que nuestro prójimo. ¿Ves? En cualquier momento en que juzgamos a otra persona, estamos declarando que somos más aceptables que otros ante Dios. Eso es lo que ellos están diciendo literalmente. Aunque utilicen otro lenguaje, pero es la misma cosa. Mira, aquí está el problema. Al juzgar a otras personas, ¿no? Y dice, yo soy justo y él no. Yo tengo éxito, pero él fracasa. Por lo tanto, le gusta el moralista, dice, mírenme a mí, pero ignóralo a él. Acérquense a mí, aléjense de él. Estímenme a mí, desprécialo a él. Apruébenme a mí, condénalo a él. Sean amigos míos, apártense de él. Este es el juego del moralista. Y él niega que eso es lo que él está haciendo. Dicho en forma sencilla, ¿no? Juzgar a los demás exalta el yo. Juzgar a los demás es exaltar el yo y rebajar a los otros, a los demás, ensalzar el yo y humilla a los demás. Ante los ojos de Dios, esto es completamente incorrecto. Es pecado. Más sencillo, más claro no puede ser. El llenarse de justicia propia, de orgullo y de arrogancia. Pone al yo como un moralista y se convierte en persona dada a pasar sentencia y a criticar. Anda sentenciando a los demás porque no viven como él piensa que deben de vivir. Ahora, abre su Biblia en Mateo capítulo 7. Ahora, por favor, de no malinterpretar este versículo, pero lo voy a poner en este contexto para exaltar este punto aquí. En Mateo capítulo 7, miren lo que él dice en versículo 1. Mateo 7, 1, él dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Más claro, no puede ser. No juzguéis para que no seáis juzgados. Eso está bien claro en Mateo capítulo 7, versículo 1. Ahora, abre su Biblia en Romanos capítulo 14, versículo 4. En Romanos capítulo 14, versículo 4, nota lo que él dice. Él dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Por qué tú andas juzgando, ves, a los empleados de los demás? Ellos se van a levantar y caer por su propia cuenta y él y el jefe de ellos se encargará de ellos. Tú no tienes que meter las narices en eso. En ese mismo capítulo, en Romanos 14, mira lo que dice versículo 13, donde él dice, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Por favor, dejamos estos juegos ya, por favor. Santiago capítulo 4. Y en Santiago capítulo 4, mira lo que dice Santiago en versículo 12. Santiago capítulo 4, versículo 12, donde él dice, un solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién tú pretendes ser? Que te encanta a juzgar a los demás. Y la segunda cosa que tenemos sobre este asunto del moralista es punto número 2. El moralista es inexcusable. ¿Ves? Y se condena a sí mismo. ¿Por qué? Porque hace las mismas cosas.
Él falla al igual que el hombre el cual él está criticando y condenando. Eso es lo que él hace. Es precisamente lo que él hace. Ahora, él pretende que no, pero así es. Mira, te voy a mostrar unas escrituras, ¿no? Y tú sabes que en este ministerio nosotros tenemos la tendencia a veces de insertar versículo tras versículo, tras versículo, tras versículo, porque queremos apoyar el tema que estamos tratando en este caso. Un ejemplo. Abre su Biblia una vez más. Vamos a regresar a Romanos capítulo 2, versículo 1, porque nota lo que las escrituras dicen. No es lo que dice Eddie Ildefonso. Eddie Ildefonso no es importante aquí. ¿Qué es lo que dice las escrituras? Y aquí en Romanos capítulo 2, versículo 1, vamos a regresar ahí, por favor. Dice, por lo cual eres inexcusable, ¿no? O hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas hace lo mismo. Hipócrita. En 1 Corintios capítulo 10, por favor, abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 10 y mira lo que dice en versículo 13. 1 Corintios 10, 13, donde él dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y el problema es que el moralista condena. Ni siquiera le da la oportunidad que alguien se pueda arrepentir. Regrese conmigo el Evangelio de Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5. Y mira bien lo que dice en versículo 21 y 22. Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22, donde él dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Mira, en ese mismo capítulo, en Mateo capítulo 5, baje hasta versículo 27. Mira lo que dice el versículo 27, donde él dice, ¿oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Más bien, ¿sabe qué? Mira lo que dice el siguiente versículo 28, dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El moralista dice, yo no salgo contra mujer. Yo tengo a mi esposa aquí. Yo soy fiel con ella. Pero en su corazón él anda codiciando a otra. ¿Tú crees que, bueno, tú me puedes engañar, yo te puedo engañar? El problema es que no podemos engañar a Dios. Este es el problema. Ante los ojos de Dios, ¿no? El pecado es una cuestión del corazón y de la mente, y no solamente un acto. Voy a repetir, ante los ojos de Dios el pecado es una cuestión, ¿ves?, del corazón y la mente, y no solamente un acto. Tú andas igual de culpable. Y el moralista se esconde detrás de su propio escudo de rectitud. Mira, tú tienes que entender que ¿cómo lo digo? Tenemos que entender que el pensamiento y el deseo. El pensamiento y el deseo hacen a una persona tan culpable como si hubiera cometido el acto mismo. Dios sabe que muchos llevarán a cabo sus pensamientos si solo tuvieran el valor o la oportunidad. Y Dios conoce el corazón y la mente y los pensamientos. ¿Ves? Y el moralista piensa, no, nadie sabe. Nadie sabe que yo estoy codiciando a esa mujer allá. Pero yo estoy caminando en la calle con mi esposa, a los brazos, ahí estamos, pero yo estoy codiciando. Tú puedes engañar a cualquiera, pero Dios ve tu corazón y tus pensamientos. El pecado, vamos a ver si lo podemos decir así. El pecado, sea pensamiento en la mente o acto público, está destituido de la gloria de Dios. Por lo tanto, el moralista, la persona que juzga, es tan culpable como la persona a la que está juzgando.
Es por esto por lo que no debemos juzgar, criticar y hallar culpables a los demás. Mira, Dios se encargará de ellos. Yo no sé por qué nos cuesta a nosotros a captar esta idea, este concepto. Y el moralista tiene problemas igual como los demás. Mira, regrese conmigo en Mateo capítulo... Sí, vaya conmigo en Mateo capítulo 7. Mira, en Mateo 7, mira. Mira lo que él dice. En Mateo capítulo 7, al principio, versículo 3. En Mateo 7, 3, mira lo que él dice. Él dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Ahí está un tremendo cuadro de un moralista. Él no ve su propio, solamente ve lo demás. Regrese conmigo en Romanos capítulo 12 y nota lo que dice en versículo 21. Vamos a Romanos capítulo 2, por favor. Vamos a ojear la Biblia juntos. Vamos a Romanos capítulo 2 y mira lo que dice en versículo 21. En Romanos capítulo 2, versículo 21 dice, ¿tú pues que enseñas a otro o no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? Ahora, mira lo que dice el siguiente versículo, 22. Mira, Romanos capítulo 2, 22. Mira lo que él dice. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. ¿Tú te recuerdas cuando Pablo se estaba dirigiendo al pueblo en Galacia? En el libro de Gálatas, en capítulo 2, somos Gálatas capítulo 2, por favor. En Gálatas capítulo 2, mira lo que dice aquí. En Gálatas capítulo 2, versículo 14. Y en Gálatas capítulo 2, versículo 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, mira, pero cuando vi que no andaban correctamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judiciar? Este es el problema. Él estaba viviendo como un gentil, pero estaba pidiendo que los gentiles se convirtieran al judaísmo. ¡Qué lindos somos! ¿Tú te recuerdas cuando Pablo se estaba dirigiendo a Tito cuando él fue a la isla de Creta? ¿Te recuerdas eso? Muy bien, en el libro de Tito, vamos al libro de Tito, por favor. En Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Mira lo que él dice aquí en versículo 16. Y en Tito capítulo 1, versículo 16, él dice, profesan conocer a Dios. Ahí está. Profesan a conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Todas sus buenas obras no sirven para nada. ¿Por qué? Porque son una bola de hipócritas. Este es el problema aquí. Quiero que usted tome en cuenta, por favor, un pensamiento o el siguiente pensamiento. Este punto no significa que los sistemas judiciales del Estado o del gobierno son ilícitos ni que haya que dejar de ejercer la disciplina en las familias o también en las organizaciones o en las iglesias. No. Las Escrituras enseñan que los hombres deben ejercer tanto la justicia como la disciplina. Lo que las Escrituras quieren decir es esto: no tenemos que andar por allí criticando y hallando culpables y descalificando a otros cuando uno de nosotros falla. En cambio, debemos interesarnos y tratar de redimir y salvar a los que han fracasado. Ese es el trabajo nuestro. Mira, es como un bombero que se queja. El bombero se queja porque hay un incendio. ¿Cómo? ¿Cómo está esa cosa? ¿Cómo está esa cosa? El trabajo tuyo es tratar con el incendio. Es como el policía
se quiere quejar por los criminales. Ese es tu trabajo. Ese es tu trabajo. Tenemos que entender eso. Lo que la Escritura quiere decir es que no tenemos que andar por allí criticando y hallando culpables y descalificando a otros cuando uno de nosotros falla. ¿Ves? En cambio, debemos interesarnos, ¿no?, en tratar de redimir y salvar a los que han fracasado. Porque esa es la razón por qué estamos ahí. Imagínense que tú vas al hospital y el médico se queje porque estás enfermo. Ese es el trabajo de él, tratar con los enfermos. Y el moralista se olvida eso. El trabajo es ayudar a la raza humana pecaminosa que siempre está luchando con sus pecados. Ese es el trabajo nuestro. No tenemos que condenarlos, no tenemos que criticar, no tenemos que caer encima con bate, por favor, y patalearlos y bofetearlos, pero sí tenemos que ayudarlos. Mira, abre su Biblia en el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 6. Pues vamos al libro de Gálatas capítulo 6, por favor. Tuvimos en Tito, déjeme ojear y llegar a Gálatas capítulo 6, versículo 1. Más bien, ¿sabe qué? Versículo 1 y 2, Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. Mira lo que dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, mira bien, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a sí mismo, no seas que tú también seas tentado y caiga en pecado, ¿verdad? Y dice, sobrellevar las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ese es el trabajo nuestro. Yo no tengo que condenar y criticar a una persona que ya se siente mal y avergonzado. Lo que esa persona necesita ahora es ser levantado, restaurado, ¿ves?, de la misma forma que yo lo necesitaba. Y mira, en el libro de Romanos, en capítulo 14, vamos a regresar ahí. En Romanos 14 dice esto. Dice, a ver, no me recuerdo el versículo. Vamos, Romanos capítulo 14. En Romanos 14 y el primer versículo. Mira la actitud por la cual nosotros debemos de actuar. Dice esto. En Romanos 14, 1, donde dice, recibir al débil en la fe. Recibir al débil en la fe. Pero no para contender sobre opiniones. Para no contender sobre opiniones. Yo tengo que recibir a aquel que es débil en la fe. Yo no tengo que entrar en un argumento con él. Yo sé que él anda mal ya. Lo que él necesita es que alguien lo venga a ayudar a levantar, ¿no?, para que él pueda ser restaurado, corregido, exaltado, ¿no?, levantado para la gloria de Dios, ¿no? Y eso algunas veces requiere una exhortación, una corrección, algo así, pero tenemos que entender cuál es el propósito de todo eso. Es para restaurar una persona, no condenarlo, es para restaurarlo. Eso es importante. En ese libro, en Romanos, que tuvieron en capítulo 14, ahora vamos al siguiente capítulo, en Romanos capítulo 15. Y en Romanos capítulo 15, mira lo que dice en versículo 1. Él dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas. Así que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ese es el trabajo nuestro. Mira, te recuerda en Corintios. Vamos, 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, por favor. Y versículo 22. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 22 dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Y todos me han hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Me tengo que identificar con ese. Mira, una persona se me presenta y dice, yo he pecado, yo he regado la cosa, yo dañé la cosa, y tú no te imaginas lo que yo he hecho, ¿sabe qué? Yo tengo dos opciones aquí. Una, me puedo quedar mirando al tipo, dice, qué estúpido, qué bruto. Estás jorobado, condenado, frito. No, hombre. O puedo mirarlo yo a él de otro punto y decir, sí,
Yo me recuerdo cuando yo estaba en su posición. Me recuerdo cuando yo había pensado igual y actuado igual. Pero en la gracia de Dios, Dios me levantó en su misericordia y puso a alguien enfrente de mí para ayudar a levantarme, ¿ves? Para que yo pudiera regresar a los pasos del Señor. Ese es el trabajo nuestro. Ese es nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque en la raza humana no existe la perfección. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Eso no existe en ninguna cultura, en ningún idioma. Eso simplemente no existe. Pero sí existe personas que han sido levantados, restaurados, ayudados. Ese es el trabajo nuestro. En 1 Tesalonicenses capítulo 5. Vamos ahí. 1 Tesalonicenses capítulo 5, por favor, vamos a ojear. Y mira lo que dice en capítulo 5, 1 Tesalonicenses, en versículo 14, donde él dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis los ociosos, que alentéis a los que poco de ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Señor, quiero tomar un momento aquí, Señor, y expresar mi gratitud por aquellas personas que ha puesto en mi vida cuando yo andaba igual. Pero ellos tuvieron mucha paciencia en interceder y orar por mí para llevarme delante de tu persona. Gracias, Señor. De la misma forma yo tengo que hacer igual con otros. A pesar que los sentimientos humanos es que le quiero meter una bofetada, una patalada, pero no puedo. O no debo. ¿Te recuerdas Santiago? Vamos al libro de Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, por favor. Santiago capítulo 2. Y mire lo que dice en versículo 15 y 16. Santiago capítulo 2, versículo 15 y 16 dice esto. Dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha que tú le digas que Dios te bendiga? Hipócrita. Ahí está el problema. Yo no me quiero sacrificar, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro. Santiago le da duro a este tema. ¿Sabe que regrese en ese mismo libro de Santiago? Vamos al siguiente capítulo, capítulo 3. Santiago capítulo 3. Y se me perdió el versículo, dame un momento. Santiago capítulo 3, versículo 10. Santiago capítulo 3, versículo 10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Ay. Hermanos míos, esto no debe ser así. De la misma boca proceden bendición y maldición. Y ahí está el problema del moralista. Le gusta bendecir a aquellos que caminan como Él camina y maldecir a aquellos que no caminan como ellos caminan. Ese es el problema. Vamos a regresar a Romanos capítulo 2. Vamos a ver, ahora vamos a tratar el segundo punto aquí en el tiempo que nos resta aquí. En Romanos capítulo 12 y vamos a enfocarnos versículos 2 al 5, por favor. En Romanos capítulo 2, de versículo 2 al 5, y vamos a comenzar a tratar el segundo punto aquí, hablando de el juicio de Dios, el concepto deformado del hombre, ¿no? El juicio de Dios, el único Dios verdadero, es según la verdad, Aquí dice en versículos 2, 3, 4 y 5, Romanos capítulo 2, escuchen, dice, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y ahora quiero noten los versículos 3 y 4, porque el versículo 3 y 4 son preguntas
que debe forzarnos y provocarnos a pensar bien en la respuesta. En versículo 3 él dice esto: ¿y piensas esto, oh hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Tú crees que te vas a escapar? Ahí está el engaño. Que él cree que él se va a escapar. No, mamita, no, papito, tú no te escapas. Versículo 4. Otra vez, él está en forma de una pregunta para forzarnos a pensar. Y él dice en versículo 4, o menospreciáis las riquezas, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Eso es lo que tú estás haciendo. Versículo 5, pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras, mira bien, para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Uno se la pasa condenando a aquel, ¿ves? Y no se da cuenta que él mismo se está echando sobre él, ¿ves? Carbones ardientes del juicio de Dios sobre él mismo. Eso es lo que él no se da cuenta. Él no se da cuenta que eso es lo que Dios va a hacer con él. Él es tan perfecto, tan santo, tan moral, que él siente que tiene el derecho de condenar cuando él no lo tiene. Y el problema es que el moralista muchas veces no capta, no comprende el asunto del juicio de Dios. Él cree que se la sabes toda. Él tiene todas las respuestas posibles, pero no conoce la pregunta verdadera. El juicio de Dios será ejecutado con perfecta justicia. Mira, la palabra verdad aquí, y regrese conmigo en versículo 2. Romanos 2:2 dice: más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Esa palabra verdad, ¿no? Es la palabra en griego, ¿no? Aletheian, lo voy a deletrear para ustedes en griego. La palabra es A-L-E-T-H-E-I-A-N. A-L-E-T-H-E-I-A-N. Esa palabra aletheian, que la conocemos como verdad en español, significa verdadero en oposición a lo falso. Verdadero en oposición a lo falso. Esta es una verdad bien clara contra lo falso. Ahora, regrese conmigo, versículo 2, Romanos 2. Romanos 2:2 dice, y más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Significa que realmente es lo que existe en realidad, lo que exactamente ocurre. El juicio de Dios es perfectamente justo, exactamente lo que debiera ser, nada más y nada menos. Mira, su juicio está basado ¿en qué? Su juicio está basado no en lo que realmente ocurre. Su juicio está basado en lo que realmente, en los hechos. Su juicio está basado en ¿qué? En los sucesos reales, no imaginables. La otra cosa que tú y yo tenemos que reconocer, que lo que una persona es realmente en su interior y lo que la persona realmente hizo. Lo que una persona es realmente en su interior y lo que la persona realmente hizo. Tenemos que entender eso. Te voy a mostrar. ¿Tú te recuerdas allá en el Antiguo Testamento, en primera de Samuel? Primera de Samuel. Vamos a primera de Samuel, por favor. Capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Mira lo que dice en primera de Samuel, capítulo 16. Mira lo que dice en versículo 7. Primero dice, y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho.
¿Por qué Jehová no mira? ¿Por qué Jehová no mira a lo que mira el hombre? Pues el hombre mira a lo que está delante de sus ojos, pero Jesús mira el corazón. Dios está velando. Dios tiene con sus rayos X, está enfocándose en el corazón de cada uno de nosotros.